Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Y hoy estamos súper emocionados en casita porque vamos a hablar de un tema cultural, de investigación, de diseño, de esos temas que a mí me apasionan y que nos gusta conversar aquí en casita. Y para eso tenemos hoy en casita a la doctora Marimer Martínez Aponte, que es la autora del libro El mueble isabelino en Puerto Rico. Así que bienvenida a casita, Marimer. Muchísimas gracias por la invitación, Margaret. No, para mí es un placer tenerte en casa porque tenemos la oportunidad de llevarle, ¿verdad?, a todos los radioescuchas y las personas que nos ven a través de las redes sociales y demás, todo este tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Y sé que a ti también, y que es un tema que para esta región donde vamos a alcanzar a todo el mundo con esta información es sumamente importante porque tu libro impactó de muchas formas, ¿verdad?, la información que recibes para originarlo viene de esta área. Pero antes que eso, yo quiero que la gente conozca a Marimer. Así que Marimer, háblanos un poquito de ti. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues yo vengo del área de diseño de interiores, aunque anteriormente completé un bachillerato en administración de empresas con concentración en gerencia. Ya luego entonces pues lo termino, siempre ese amor hacia las artes y el diseño, bueno, pues continuaba ahí permeable, así que completo estudios profesionales en diseño de interiores en el antiguo San Juan School of Interior Design, ya teniendo contacto con todas estas corrientes de diseño y de arte. Decido entonces mantenerme en esa línea. Termino una maestría en educación con especialidad en museología y bueno, la vida pues me lleva por un sinnúmero de trabajos, incluyendo la docencia, la cual amo. Y termino entonces completando un doctorado en estudios culturales, del cual casualmente es producto de esa tesis doctoral, este libro, como bien tú mencionas. Dentro de todo ese desarrollo profesional y académico, pues he elaborado en instituciones de educación superior, impartiendo cursos de historia del diseño, historia del arte. He trabajado también para organizaciones sin fines de lucro, como varios museos universitarios. Estuve un tiempo dado trabajando para el Instituto de Cultura Puertorriqueña y pues ahora me estoy dedicando casi 100% a la investigación, aunque siempre pues me mantengo ofreciendo clases. Bueno, Marimer, háblanos de ese proceso, de esa primera chispa, ¿verdad? Ya sabemos el amor por el diseño y demás, pero esa primera chispa que despierta en ti el decir, este va a ser mi tesis doctoral y esto lo voy a convertir en un libro súper necesario para los interioristas y los amantes, ¿verdad?, del mueble, la cultura y el diseño en Puerto Rico. Cuéntanos. Pues fue casualmente una conversación con uno de mis antiguos profesores que terminó siendo mi director de tesis, donde comenzamos a hablar de este posible tema, buscando, ¿no? Ya ir desarrollando mientras yo estaba ya a punto de, bueno, iniciando mis estudios doctorales. Y bueno, entonces, pues yo conociendo que era un objeto antiguo y para mí algo conocido, más desconocido que conocido, de eso entonces emprender esta investigación, pero es cuando estoy en la búsqueda de información que me atraen varias cosas, entre ellas primero, que es un tema muy poco estudiado en la isla, hay muy poca información. Entonces, ya cuando comienzo a tomar estos cursos que tenían que ver con el desarrollo cultural puertorriqueño, digo, caramba, pero es que es interesante también explorar, sí mantener esta temática del diseño, de lo que es el objeto y de incluso un objeto que se encuentra dentro de un entorno o dentro de un espacio doméstico. Pero no es solamente eso, es todas estas capas, es también poder explorar y poder estudiar
quiénes fueron las personas que estuvieron detrás del diseño y de la construcción de este tipo de pieza. Entonces fue lo mismo, esta búsqueda de información que fueron unos cuantos años, que me voy topando con un sinnúmero de sorpresas. Primero, poder explicar en esa investigación de dónde procede este mueble, cómo llega a Puerto Rico. Entonces, una vez llega a nuestras costas, pues hay piezas que se mantienen siendo original y siendo importadas directamente desde España, pero hay otras entonces que es el artesanado local o incluso artesanado extranjero que se establece en la isla mientras Puerto Rico era parte de España, era una colonia española, quienes deciden comenzar a trabajar este tipo de mobiliario porque había una demanda por este tipo de mueble y por este tipo de objeto en varias partes de Puerto Rico, que luego esta demanda fue aumentando. Pero también al paso fui descubriendo que esto no era una pieza que todo el mundo tenía en su hogar. Era una No. pieza que, como nace dentro de una monarquía, ya de por sí portaba y simbolizaba ser o pertenecer a la élite, o simbolizaba ser un objeto oneroso o ser un objeto exclusivo. Entonces, estudiando el caso de Puerto Rico, que éramos parte de España, pero a su vez estábamos tan distantes de España, ver entonces si este objeto continuaba manteniendo esta mitología, como yo le llamo en el libro también, si continuaba manteniéndose dentro de ese estrato social. Y pues en la búsqueda de información nos topamos que sí, que en efecto era una pieza sumamente exclusiva, había una clientela muy particular para este tipo de pieza. Entonces es ese artesanado, como había mencionado, extranjero y local, quienes deciden dedicarse casi en exclusivo a trabajar este tipo de pieza. Y pues bueno, ya ahí entonces es que comienzan a desarrollarse estos ejemplares que muy bien podemos comparar dentro de su estética, dentro de sus elementos a nivel pues, de diseño, cómo se trabajaban las maderas. Podemos establecer una clara comparativa entre aquel mueble isabelino procedente de España y aquel mueble isabelino criollo que se produce en Puerto Rico. Esa trayectoria de tu investigación, como bien menciona, te llevó a tocar muchas puertas. En ese proceso de recopilar información, ¿cuáles fueron aquellos momentos que dijiste, wow, este mueble, ¿verdad? Toda su historia, todo el handcraft, ¿verdad? La mano de obra del artesano, el tallerista, el ebanista. Háblanos un poco de eso. Bueno, primero conocer dónde aún se conserva, que no solamente está dentro del recinto privado, como había dicho, dentro del espacio doméstico privado, sino que hoy en día es parte, se exhibe en organizaciones sin fines de lucro. Utilizo el ejemplo en el libro de pues, algunos museos. Hay parte de ese mobiliario también en el Palacio de Santa Catalina, lo que es la fortaleza. Entonces, pues es previsible, ¿no? En la búsqueda de información, saber que al ser un tipo de objeto tan exclusivo puede encontrarse en este tipo de espacios. Pero yo creo que la parte más sorprendente fue toparse con la cantidad de piezas y la riqueza del diseño, y más aún saber que el artesanado local para ese entonces, esta investigación se centra entre el año 1870 al 1930, sobre todo en esa última mitad del siglo XIX. El artesanado local en su mayoría era autodidacta. Aquí no había una academia, no había una escuela que enseñara artes industriales, que enseñara pues dibujo técnico. Así que el tuto parte con piezas que habían sido enteramente trabajadas por artesanos, dígase carpinteros, ebanistas, talladores puertorriqueños. O sea, era una inmensa alegría tu poder ver, tocar, apreciar la calidad del diseño. ¿Verdad? Cómo se respetaban elementos tomados de, por ejemplo, el mueble pues renacentista u otras corrientes, sobre todo procedentes de Francia, pero como también en ocasiones esto se entremezclaba con elementos más caribeños y que añadían cierto trademark. ¿Verdad? Vamos a decirlo así, o que Ujú. imprimían cierta huella que este artífice decidía mantener sobre esta pieza. Y siendo una pieza también trabajada en un material sumamente duradero, como era principalmente el cedro y la caoba, yo creo que ni el artífice, ni ese ebanista, ni ese artesano pensaba que esta pieza iba a lograr perdurar pues, por tantos años y que hoy en el siglo XXI íbamos a estarla estudiando. Vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso quiero que nos hables
para que aquel que nos está escuchando por la radio y no puede ver o imaginarse, que nos puedas describir lo que es o cuáles son las características de un mueble isabelino. Así que regresamos rapidito. Regresamos en breve a Casa Diz. Ferretería Central, contamos con la mayor. Regresamos en breve a Casa Diz. En Ferretería Central, contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre a tu servicio. ¿Sabes por qué estoy tan tranquila? Por el estado de salud o empleo cuando más lo necesitas. Y ya estamos de regreso aquí. Continuamos aquí en Casa Diz con la visita de la doctora Marimer Martínez Aponte, autora del libro El mueble isabelino en Puerto Rico, origen, diseño y simbolismo. Marimer, hablábamos, ¿verdad?, de esa trayectoria que nos presentas en tu proceso de investigación y demás. Vamos a describir para que todas esas personas que nos están escuchando digan, oh, yo puedo tener un mueble de esos en mi casa. Cuéntanos. Claro que sí, bien, pues como antes había mencionado, es un mueble trabajado en madera, principalmente en Puerto Rico mencionaba que se utiliza la madera del cedro y de la caoba. Pero estas versiones más, digamos, más originales, ¿bien? O más típicas, hay dos específicamente. Está el mueble de asiento, que bien puede ser una silla, una mecedora o un sofá, como bien pues podemos decir, o un mueble de asiento de 2 o de 3 plazas, trabajado, cuyo cuerpo es trabajado enteramente en madera. Esta madera pues se le añaden varios tintes y se encuentra entonces el tallado, que bien puede ser de elementos pues naturales, de volutas, en la parte de arriba del respaldo o del espaldar de el asiento. Ya entonces los brazos y las patas casi siempre se trabajan como en forma de balaustre. Y es muy peculiar, por supuesto, ver entonces lo que es la parte del centro del respaldo y de la sentadera en el tejido de esterilla, en pajilla. Bien, que es mucha gente pues le dice pajilla. Hay otra forma que también, según la investigación y alguna de las fuentes, ese es ese primer mueble isabelino que llega a Puerto Rico, que se menciona que llega por ahí cerca del año 1860 y es el mueble isabelino de medallón, que en Puerto Rico también se mencionaba o se reconocía como mueble de medallón, que guarda estas mismas características del ejemplar anterior, pero entonces ya su respaldo es en forma ovalada, ¿bien? Mantiene sí el uso del tejido de esterilla, pero bien entonces el balaustrado muchas veces puede ser más suave y la talla en la parte superior o en el copete de la sentadera puede ser incluso más sencilla. Y entonces, ok, háblame de los lugares, aparte de la fortaleza, que, ¿verdad?, que el acceso es un poquito distinto, pero háblame de estos lugares que reseñas en el libro que tienen piezas del mueble isabelino y el mueble isabelino criollo. Bien, espacios públicos o espacios para público general, por ejemplo, se reseña en el libro el Museo de Historia de San Sebastián o la Casa Doña Visa, que está frente a la plaza pública de San Sebastián. Ellos tienen casi todo el mobiliario, desde el salón comedor hasta la sala principal y algunas de las habitaciones,
con diversos ejemplares de mueble isabelino, sobre todo el del respaldo de medallón. Está también la Casa Museo Felisa Rincón en el Viejo San Juan, en el cual en el segundo nivel se muestra, sobre todo en la sala, el espacio que representa la sala, el mueble isabelino ya con el respaldo de forma rectangular, ya este diseño más rectilíneo. Por ejemplo, la Casa Museo Luis Muñoz Rivera en Barranquitas, en lo que era esta sala, esto ya es una construcción más criolla, pero también en ese espacio que era la sala principal y el despacho de quien era este prócer se pueden encontrar piezas, sobre todo muebles de asiento. La Casa Museo José Celso Barbosa en Bayamón tienen unos ejemplares muy peculiares que ya son mucho más sencillos, pero integran el uso de las balaustradas, sobre todo en varios puntos, y simulan como ser una baranda de un balcón, pero era también una versión que se trabajó en un punto dado del mueble isabelino con una mezcla del alfonsino, ¿bien? Que también tiene mucho auge en Puerto Rico. Y de momento esos son los espacios que llegan a mi mente que bien pueden visitarse. Ah, bueno, en Ponce, para nuestros amigos del sur, el Museo Castillo Serrayés, eh, una de las salas, tiene muebles de asiento, mecedoras y en una de las habitaciones hay un ropero de 3 lunas. Esos son los espacios que, ¿verdad? Ahora mismo pues me acuerdo donde se Ujú. pueden apreciar varios ejemplares. Destacas en tu libro, y que yo he estado cerca de ti en estos días presentando el libro, destacas el tema de cómo el ebanista, el tallerista y la familia identificaba los muebles que se hacían para ellos. ¿Puedes hablarnos de la importancia de eso? Porque sí nos mencionaste la trayectoria, el estatus social y toda esa información, pero un mueble tan bien realizado, con tanto de detalle, preparado por maestros de obra sin preparación formal. Sin embargo, esos muebles son prestigios, eh, pero tenían una marca precisamente para identificar al maestro de la obra que lo creaba. Igualmente la familia que encargaba el mueble. Háblanos un poco de eso. Sí, bien, en realidad se ve de ambas formas. Hubo, aunque en Puerto Rico en esa última mitad del siglo XIX, ¿verdad? Estas técnicas y el manejar la madera era más bien una labor autodidacta o aprendida dentro de un taller o por vía herencia. Ya entonces a principios del siglo XX comienza a integrarse dentro del currículo de escuela pública, dentro del currículo de escuela elemental e intermedia las famosas artes o las reconocidas artes industriales. Ya eso se da más o menos con el nuevo trato. Y ya entonces dentro de estos espacios y más que todo en el área rural o en varios pueblos de la ruralidad de Puerto Rico, comienza a enseñarse las artes industriales, el dibujo técnico, se preparan entonces las escuelas con talleres propiamente de carpintería, los estudiantes realizan varios trabajos, así que ya eso ocasiona que en esa primera mitad del siglo XX, hasta aproximadamente el año 1950, en Puerto Rico surja una industria del mueble propiamente. Pero anterior a esto, y como bien he mencionado, bueno, era mucho más complicado y era entonces mucho más valioso el producto final que salía de las manos de este artífice. Muchos de ellos, lamentablemente, no dejaban su huella fuera del diseño y de la pieza que era testigo de su trabajo y que era resultado de esta gestualidad humana. Pero habían otros que bien estampaban algún sello, colocaban en los muebles alguna placa, como fue el caso de Margarida, pero Margarida viene un poco más adelante. Y entonces, hablando del caso de estas familias, porque al ser un mueble comisionado, al ser un mueble encargado, muchas veces el cliente tenía la libertad de poderlo customizar o de ordenarlo y que el ebanista trabajara algunos elementos que el cliente solicitaba. Y entre los espacios que también está disponible, que no puedo documentarlo en el libro, pero que también pues lo señalo, está el Museo Casa Cautiño en Guayama, que también es un espacio que exhibe mueble isabelino, bien, que bien se menciona que fue uno de los LEDE, pero también hay una teoría bastante fuerte que apunta a la Casa de Comercio Vidal y Compañía.
Y esta familia, o fue la primera o la segunda generación, tuvieron la osadía o tuvieron la, digo yo, ¿verdad? Como esa inventiva de que cuando se estaban realizando sus trabajos, sus muebles, ellos solicitaron que los muebles portaran sus iniciales. Entonces, en la cama de una de las señoras pues, de la casa, ahora mismo el nombre se me va, y en varios de los muebles de asientos y el ropero aparecen las iniciales de la dama junto con la talla de una rosa. Entonces, eso también ayudaba a diferenciar dentro de un mismo espacio doméstico qué muebles pertenecían a la señora de la casa y qué muebles pertenecían al señor de la casa, porque también estamos hablando de que eran esa última mitad del siglo XIX y principios incluso del siglo XX, momentos en que la estructura familiar era muy rígida, ¿no? Estos muebles incluso simbolizaban toda esa estructura, no solamente también su poder adquisitivo. Entonces, el caso de Casa Cautillo es bien interesante porque la tipología del mobiliario, a pesar de mostrar características que se ven en otros ejemplares del mueble isabelino, porta estos elementos que lo hacen también únicos. O sea, esos muebles eran de ellos porque tenían sus iniciales. Y al ser igual muebles trabajados sobre madera, están allí, han pasado ya por varias pues, restauraciones, pero están en un estado casi intacto. ¿Qué dirías de cómo podemos mirar con ojo crítico como diseñadores o como ciudadanos el respeto al valor de lo que significa el mueble isabelino en la historia de Puerto Rico? Bueno, yo creo que primero que todo, ¿no? Es que una vez un diseñador se tope con una pieza o acoja un proyecto cuyo cliente desea mantener estas piezas, sepa la historia, el bagaje psicológico, sociológico que carga esa pieza, porque muchas de estas piezas bien pueden ser compradas en anticuarios, bien pueden ser compradas como segunda mano, pero muchas de estas piezas por su durabilidad y más que todo por su valor sentimental, muchas veces son heredadas de generación en generación. Entonces, si un cliente por lo general, o si nos topamos con X pieza y el diseñador o diseñadora desea integrarla al espacio, es importante primero que se conozca todo su bagaje histórico. Segundo, que se sepa reconocer esos elementos de diseño y que de alguna manera se investigue con peritos especializados quién pudo haber realizado esta pieza o a quién se la adjudica y en qué año pudo haberse realizado, casualmente por esto de que mucho ebanista y carpintero lamentablemente, ¿verdad? No dejó ahí pues ninguna señal y ninguna evidencia. Y más que todo para los diseñadores es conocer y apreciar la producción realizada bajo técnicas artesanales puertorriqueñas. Hoy día estamos en tiempos muy distintos. Hay tendencias de diseño y de decoración muchísimo más avanzadas y más modernas, pero es también el poder saber trabajar con este tipo de pieza o poder crear algún proyecto de diseño o ambientación interior que acoja este tipo de pieza. eh, y bueno, más que todo, o sea, es conocer su bagaje, conocer sus características, que el cliente también sienta que su diseñador conoce qué es la pieza que él tiene en su casa, cuál es la importancia, cuál es su valor, no solamente su valor sentimental, sino su valor económico. Y más que todo es conocimiento, es continuar nutriendo la historia del diseño puertorriqueño. Y hay muchísimas disciplinas de este diseño que se estudian. Pero más que todo, este tipo de objeto que está muy cercano a lo que es la disciplina del diseño de interiores es conocer cómo llega a Puerto Rico, cuáles son las tipologías que se trabajan en Puerto Rico, dónde se comienzan a trabajar, quiénes las trabajaban, qué valor tenían, quiénes las consumían, o sea, en qué tipo de hogar se encontraban, en qué espacios se encontraban, qué uso se le daba, qué conductas habían detrás de este tipo de piezas, ¿verdad? Cómo se desarrollaba la conducta y la cotidianidad del Puerto Rico de entonces.
Y vuelvo y digo, estamos en el siglo XXI, ya todos estos tiempos han cambiado, pero es conocer todo eso y que estas presentes generaciones que están estudiando diseño también sepan un poco de nuestra historia cultural y de diseño. Escogiste para el libro unos años en particular. ¿Alguna razón específica? Cuéntanos. Bueno, primero, siendo esto básicamente una adaptación de una tesis doctoral, es bien importante que uno se trace un espacio cronológico, porque si yo decidía tomar todo el siglo XX, por ejemplo, y expandirla hasta el 1950, iba a ser un trabajo titánico que muy bien se puede hacer. Pero ya entonces habiéndose delimitado un espacio cronológico, era entonces ya dentro de este espacio poder buscar. En ocasiones nos fuimos un poco más adelante, nos fuimos un poco antes para continuar nutriendo toda esta información, para brindar mayor cantidad de historiografía o mayor cantidad de artífices de la madera. Pero más que todo era para no hacer una publicación tan densa a nivel de información y que todavía entonces estableciera este espacio y un poco alentara a futuras investigaciones en estos temas, sobre todo desde la perspectiva de diseño y desde la perspectiva de los estudios culturales, y así yo lo menciono en el libro. Y bueno, esta es mi primera pues, publicación para el público general, pero ya una vez uno comienza, uno quiere continuar. Y eso casualmente es lo que estamos haciendo, exacto, es lo que estamos haciendo. Ya yo planifico y te comentaba en estos días que hemos estado presentando el libro, el que ya está en planes de realizar un diccionario ilustrado del mueble. En Puerto Rico se trabajó muchísima tipología y estilo del mueble, pero podríamos comenzar centrándonos en un espacio cronológico, tal vez incluso este, que se trabajó en esta investigación, y luego de ahí continuar haciendo publicaciones subsiguientes, incluso hasta una serie de publicaciones que traten sobre el mismo tema, pero que busquen entonces abarcar dentro de un tiempo cronológico más amplio la historia del mueble puertorriqueño. ¿Tienes el libro que nos puedas mostrar la portada? Antes de irnos Aquí a una está. pausa. Ahí está. Esa es la portada del libro, El mueble isabelino en Puerto Rico, origen, diseño y simbolismo, por Marimer Martínez Aponte. Vamos a ir a una pausa y al regreso yo quiero hablar de Marimer sobre esa experiencia personal de haber escrito el libro, de terminar, ¿verdad?, tu doctorado en un tema que te apasiona, para saber lo que podemos seguir esperando por ahí de la autora. Pero no se retire, que regresamos en breve. Ayúdanos a desarrollar adultos responsables. Desarrollar adultos responsables que provean a sus hijos las herramientas para una vida digna. Adultos responsables previenen el maltrato e injusticias. Padres responsables crean un hogar de buen trato, seguridad y salud emocional. Los niños que se crían con padres responsables desarrollan herramientas para identificar y reportar debidamente situaciones críticas y peligrosas que empañen su dignidad. Ayúdanos a desarrollar adultos responsables. Un mensaje del Hogar de Niñas de Cupey y esta emisora. En otra dimensión, Puerto Rico ya resolvió el problema de la energía eléctrica. Por ejemplo, imagínate energizar tu hogar con un aparato que convierte los ronquidos en energía. O tener un dispositivo que convierte las ondas sonoras del coquí en energía. En nuestra realidad, tienes a Home Power Sun Energy, porque cuenta con más de 300 brigadas y la garantía de servicio más abarcadora de Puerto Rico. Llama hoy al 787-413-1497. Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí, café lareño.
Y ya estamos de regreso aquí en Casa Diz para este último segmento, ¿verdad? De la presentación del libro El mueble isabelino en Puerto Rico, origen, diseño y simbolismo, por la autora Marimer Martínez Aponte. Doctora, cuéntanos ese journey personal que siempre nos saca una sonrisa, ¿verdad? Porque tenemos dos productos, el producto de la tesis y el producto del libro. Y eso queremos felicitarte, ¿verdad? Porque eso es una labor de amor. Las tesis doctorales son, ¿verdad? Y sus procesos de investigación. Siempre yo le digo a la gente, tú tienes que estudiar lo que te apasiona, porque si no, no hay forma de lograrlo. Y cuando uno lo hace con cosas que nos apasionan, el significado trasciende muchos límites. Así que cuéntanos. Bueno, nos reímos hoy, pero fue mucho esfuerzo. Cuando uno intenta recordar, pues uno es como que recuerda estas largas horas, ¿no? La cantidad de actividades pues, que te perdiste, cuando te coge la pandemia en medio de la investigación, que tienes que hacer un alto o trabajar con una serie de fuentes que tengas a tu alcance en ese momento, sobre todo mientras estuvimos acuartelados. Pero como bien mencionas, o sea, es un trabajo de amor. Yo de momento, dentro de todo este tiempo que estuve investigando, que en ocasiones había escasez de fuentes, en otras ocasiones de momento yo me topaba con muchísimas, entonces era que el tiempo no me daba para leerlas todas. Em, yo le digo que es el tiempo de la soledad, porque mientras estamos tomando cursos, estamos con nuestros compañeros y no hay ningún problema, pero cuando llega el tiempo de la investigación se requiere disciplina, ¿verdad? Para no desviarnos y mantener ese curso, llegar a la meta. Y yo siempre pensaba que esto va a ser por un tiempo. Y como si mencionas, una vez se elige un tema que te gusta, pues qué mejor que hacer lo que a ti te complace. Y a su vez también conocer que va a ser y que busca hacer una aportación, como bien mencionaba, para la historia del diseño en Puerto Rico y continuar enriqueciendo nuestra historia cultural. Así que, y tú que pasaste pues, por un proceso similar, uno muchas veces va en automático, ¿verdad? Hasta que defiendes este gran proyecto y entonces ya una vez defiendes es como que caes en cuenta de lo que lograste y de todo el tiempo pues, que invertiste. Pero ya pues cuando pasa al libro o se considera para ser publicado, pues es otro tipo de experiencia. Ya pasaste, ¿verdad? Como que por todo este trabajo es simplemente adaptar este escrito o y esta investigación a un lenguaje pues no tan académico. Pero entonces está ese entusiasmo por ver esa investigación y ese escrito convertida en libro. Y yo una vez se convierte el libro, es lo mismo, ¿no? Es este entusiasmo, este hype por darlo a conocer, porque el pueblo pues, puertorriqueño y fuera de Puerto Rico sepan lo que aquí se investiga, lo que se está haciendo, y continuar entonces educando al tipo de persona que bien posee esta pieza, que incluso hasta pueden desconocer todo su bagaje histórico. Y como yo bien menciono, educar a estas generaciones más jóvenes sobre lo que en un punto dado se hizo en la isla. Descríbenos el libro, el contenido del libro, por favor, para todos los que nos están escuchando por las bandas radiales, ¿verdad? Puedan írselo imaginando para cuando lleguen a las librerías puedan pedirlo y reconocerlo. Cuéntanos. Bueno, es un libro de muy fácil lectura. No es porque yo sea la autora, pero ya he tenido el feedback de personas pues, que lo han comprado. El libro se divide en 4 capítulos, un libro que tiene cerca de 200 páginas, pero igual, entre las letras están ahí inscritos y presentados ilustraciones y fotografías, porque qué mejor que tener ese referente visual. Y se integran entonces ilustraciones partiendo de fotos y de piezas reales y que existen en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, pero que son de dueños puertorriqueños, porque también es la ilustración, es a través de la ilustración muchas veces donde se puede apreciar como que este detalle tan ínfimo
que la fotografía no nos puede mostrar, porque hay un capítulo, que es el capítulo 3, que se titula El arte de la ebanistería, la organización de los gremios y su influencia en el mueble isabelino en Puerto Rico, donde se estudia minuciosamente esos componentes, esos elementos que aparecen en la talla, la forma, su significado, pues de dónde proceden, pero fuera de esto, que ya está más atinado a lo que es el diseño en general, el primer capítulo es una mirada sociocultural a la historia del mueble isabelino en Puerto Rico. Ahí es que se hace un poco todo este recorrido historiográfico, que luego se abunda en el capítulo 2 y terminamos entonces con poder conocer cuáles son algunas de las tendencias actuales y de la importancia actual del mueble isabelino en Puerto Rico, que es entonces el capítulo 4. Y el mueble, de igual manera, está cargado de definiciones, pues de términos que tal vez no son tan conocidos para nosotros. Se busca poder brindar esa definición a través de unas notas al calce y, como había mencionado, siempre con ese componente visual para poder reforzar entonces las letras que están ahí plasmadas. Sabemos, bueno, por lo menos yo sé, y tú mencionaste recientemente que tienes en planes, ¿verdad?, crear una guía ilustrada precisamente del mueble. Pero antes de llegar ahí, porque tengo una persona que me escribió y me preguntó, ¿y ese mueble todavía se fabrica en Puerto Rico? ¿Hay personas que lo trabajan, que lo restauran? ¿Sabes algo de eso? Pues sí, a todas las anteriores. Mencionaba casualmente en una de las presentaciones del libro que hubo una pregunta similar, que sí se continúa trabajando en Puerto Rico, no obstante, la cantidad de artífices, como yo le digo, que bien pueden ser carpinteros o ebanistas, a pesar de que hay muchos, no hay muchos, o sea, son muy pocos los que se especializan o los que trabajan este tipo de piezas. Bien, yo les presentaba a las personas que estuvieron en parte de esta presentación, que hay incluso ejemplares que se venden hoy día y que se presentan en ferias de artesanías, que se les llaman muebles isabelinos y que tienen esa esencia de mueble isabelino, sobre todo a través de los materiales que se utilizan, pero son mucho más sencillos a nivel de talla, son mucho más limpios, ¿verdad? Pueden ser incluso hasta un poco más grandes que el mueble isabelino original. Pero en una conversación que yo tuve como parte del proceso de investigación con un carpintero, él me comentaba que muchos de estos cambios, bueno, además de introducir ya la maquinaria y la industrialización al proceso de corte y demás, es porque es una pieza costosa, es una pieza de buena calidad. Y pues para no continuar aumentando el precio y que la pieza sea más asequible y tenga salida al mercado, pues se trabaja de una forma mucho más sencilla, casualmente para eso. Sí pueden haber excepciones que un cliente pide una pieza muy rebuscada o con mucha talla y sí se puede pues trabajar. Pero yo creo que es una de esas partes no tan buenas, ¿verdad? Ver cómo esa industria del mueble artesanal ha decaído, pero vuelvo y digo, estamos en otros tiempos. Ya hay mucha competencia para el mueble artesanal pues puertorriqueño, pero sí, sí hay personas que lo continúan haciendo. Bueno, Marimer, yo nuevamente te felicito, te agradezco el tiempo que has estado con nosotros acá en Casadiz, la presentación del libro, darnos esos detalles, dónde se puede conseguir el libro. El libro está disponible en varias librerías en la isla. Es importante mencionar que es una publicación, se publica gracias a Publicaciones Gaviota, que está escrito a la librería Norberto González, que está allí disponible en Río Piedras, está en Casa Norberto en Plaza Las Américas, en la librería El Candil en Ponce, en la librería Laberinto, en el Viejo San Juan y el libro 787, que es una librería web. Y para personas que quieran contactarte, Marimer, para una conferencia, una presentación, tal vez a un lugar que tenga los muebles y quisieran que les pudieras dar con una orientación guiada, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Me pueden escribir por correo electrónico. Mi correo es marimer, pues como Marimar, pero con marimerm@gmail.com.
y quienes prefieran buscarme a través de las redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Marimer Martínez PhD o como Remiram, que es el nombre de Marimer escrito al revés. Marimer, gracias. Tú y yo nos vamos a seguir viendo mañana, pero gracias por acompañarnos aquí en casita y traernos, ¿verdad?, ese valor de ese libro, de esa joya, porque realmente las personas que valoramos y apreciamos estas gestiones titánicas de investigación sobre todos estos temas de mobiliario, diseño y demás, nosotros valoramos, repito, muchísimo la pieza, así que gracias por darte a esa tarea con pasión y entrega. Felicidades en tu doctorado y con el libro. Y nada, nos mantendremos por ahí pendientes a la guía ilustrada y cualquier otra cosita que ocurra para que nos los presentes aquí en Casa Dis. Así que gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y a todos los que nos acompañaron una semana más aquí en Casa Dis, no se olviden que el próximo miércoles regresamos con otra conversación dinámica con esencia caribeña. Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.